a Dios por permitirnos este momento. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen su tiempo para poder estar en esta plataforma y poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. En este momento, pues, el libro de Lucas, el cual se ha estado estudiando. Hemos llegado al capítulo 9 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 8 estudiaron varios milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, uno de los milagros es que Jesús calmó la tempestad. Otro de los milagros es que Jesús eh, sanó al endemoniado Gadareno. Otro de los milagros es que Jesús sana a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Y el último milagro es que Jesús resucita a la hija de Jairo. Y podemos pensar nosotros y decir, ¿por qué sucedieron esto? Bueno, uno, para confirmar que Jesús es el Mesías, pero yo lo llamo así, es la introducción al capítulo 9, porque vamos a ver en el capítulo 9 que Jesús, hermano, da poder a sus discípulos para hacer eso mismo que él ha hecho. Él ya ellos ya han sido testigos de lo que Jesús ha hecho. Jesús ha sanado, Jesús ha resucitado, Jesús ha expulsado demonios y ahora Jesús en el capítulo 9, versículo 1, dice las escrituras. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice las escrituras. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Si nosotros vemos aquí, vemos que Jesús a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, les da poder y autoridad para sacar demonios y sanar enfermedades, lo que él ha hecho ya en el versículo 8. Algo interesante y que debemos de notar es que no podemos confundir nosotros el relato de que Jesús envía a sus 12 discípulos y le da poder y autoridad con el capítulo 10 cuando Jesús envía a 70 hombres de dos en dos. No es el mismo relato, es muy diferente. Aquí Jesús solamente está enviando a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. A ellos les da poder y autoridad. Jesús da a sus discípulos autoridad de usar el poder que Él les ha transferido. Jesús usa su autoridad y les da de su poder para que ellos lo puedan utilizar. Y ellos no pueden dudar porque Jesús ya lo ha hecho. Tenían a su maestro y su maestro ya lo había hecho. Entonces ellos también lo podían hacer. Cuando el Señor se encontraba aquí en la tierra, les dio a sus apóstoles el don de sanidad, que era uno de los dones espirituales que se dio después cuando la iglesia fue establecida. Sirvió como credencial de los apóstoles para demostrar que ellos eran quienes afirmaban ser. Esto afirmaba o confirmaba que lo que ellos estaban hablando pues era realmente de Dios a través de los dones espirituales que ellos hicieron. Jesús les dio poder sobre los demonios y sanar enfermedades. Específicamente, eh, en este momento Jesús solo les da poder, les da autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Y los envía a predicar el reino de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 2, vemos la misión que Jesús le encarga a sus discípulos. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús los envía con un mensaje, con un propósito, con una misión.
proclamar, anunciar el reino de Dios. Y al mismo tiempo, para que las personas pudieran creer, pues les había dado poder para expulsar demonios, sacar demonios y sanar a los enfermos que ellos se encontraran. El propósito para el cual Jesús les dotó de poder y autoridad era que predicaran el reino de Dios con mayor impacto. No solamente irlo a anunciar sin tener una evidencia palpable para que las personas pudieran ver que realmente, pues el reino se había acercado con poder. Su misión incluía predicar, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Su tarea era doble: proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Igualmente, curar a aquellos que estuvieran dominados por los demonios. Entonces Jesús le da una misión a sus 12 apóstoles, que vayan preparando el terreno. Pero su misión primordial era predicar o proclamar el reino de Dios. Es decir, anunciar que el reino estaba cerca, que el reino se había acercado, que estaba pronto. Esa era la misión que Jesús encargó a sus discípulos. Los poderes de sanidad eran para confirmar lo que predicaba. En ese momento, bueno, sanar y expulsar demonios. Igualmente pasó cuando la iglesia iniciaba, cuando la iglesia fue establecida. Fueron dados dones espirituales para confirmar la palabra predicada. Cuando la iglesia fue establecida en Hechos 2 y se comenzó a predicar el reino de Dios, pues se le dio poderes. Los apóstoles comenzaron a poner sus manos sobre los discípulos para que ellos tuvieran poder para confirmar la palabra. Hebreos, el capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice el escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Jesús anunció esta salvación. Jesús proclamó y predicó esta salvación. Pero también tenemos la confirmación de los que lo oyeron. Los apóstoles oyeron lo que Jesús predicó. Versículo 4. Dios testificó juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigio, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así que estos que oyeron a Jesús, estos que vieron a Jesús, que anunciaba las buenas nuevas de salvación, ellos también lo hicieron. Y Dios estaba con ellos, confirmándoles que lo que ellos estaban predicando era cierto a través de las señales, los prodigios y los diversos milagros por los dones repartidos que el Espíritu Santo les había dado según su propia voluntad. La salvación se confirma por tres hechos irrefutables, hermanos. Nuestra salvación ha sido confirmada por tres hechos irrefutables. Fue anunciada por el Señor. No fue confirmada por los apóstoles. Y además fue testificada por el Espíritu Santo a través de los milagros y repartimiento de los dones. Por eso, quien dude de la salvación, quien dude del reino, pues lamentablemente es más que necio. Porque vemos aquí que nos ha sido confirmada a través, primero, anunciada por nuestro Señor Jesucristo, confirmada por los que oyeron y testificada por el Espíritu Santo cuando repartía los dones espirituales, y que a través de ellos se confirmaba la palabra que era de Dios.
En Marcos capítulo 16, versículo 20, ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Jesús estaba con ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos. ¿A través de qué? Confirmando la palabra que ellos predicaban por las señales que se hacían. Se predicaba el Evangelio y se confirmaba a través de alguna señal. Alguna de ellas fue sanar a algunos enfermos, resucitar a algún muerto, y de esa manera estaban confirmando. Y ahí estaba el Señor, porque el Señor les había dado ese poder. El Espíritu Santo les había repartido ese poder. Jesús va a proveer. Jesús los envía, hermanos. Les da poder. Pero fíjese, les da poder para sanar enfermos y expulsar demonios. Jesús no les da poder para hacer un milagro de comida y que ellos pudieran comer. Pero Jesús les dice en Lucas 9, versículo 3, volvamos al capítulo 9 de Lucas, versículo 3. Jesús los manda y les dice, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. Jesús le dice, vaya, les doy el poder para poder expulsar demonios y les doy el poder para sanar enfermedades. Pero le dice Jesús, no tomen nada para el camino. No vayan a su casa y comiencen a tomar una bolsa y comiencen a echar provisiones. No, Jesús los manda sin nada de comer. Lucas y Mateo concuerdan en relatar lo que los discípulos podían llevar. Pero Marcos 6, 8 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Si nosotros vemos aquí como que Marcos pareciera contradicción, porque Lucas y Mateo les dice que no lleven nada, pero Marcos como que sí les está diciendo lleven algo, lleven un bordón. Y siempre, hermanos, pues hay quienes quieren desacreditar las escrituras y comienzan a decir aquí hay contradicción. Da una pequeña variación, un solo bordón, cosa que omiten Mateo y Lucas y que muchos quieren aprovecharse para desacreditar las escrituras. Muchos comentaristas han tenido problemas para explicar esta aparente discrepancia, pero lo más razonable es que Marco habla de llevar un bordón, mientras que Mateo y Lucas dicen que no debían llevar dos bordones. Solo el que llevaba puesto, nada extra. Entonces no hay ninguna contradicción. Pero quienes quieren siempre desacreditar, pues van a buscar cualquier cosa sin poner mucha atención para decir que la Biblia se contradice. Pero no hay nada de eso. Los apóstoles no debían llevar nada extra, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. Ir con lo que tenían, llevar lo que tenían. No debían ellos llevar algo extra. Jesús los está enviando. No tenían que ir a su casa a comenzar a preparar las maletas como cualquiera de nosotros lo pudiera haber hecho para un viaje. No, Jesús le dice, vayan y no lleven nada, más lo que tienen, solo lo que llevan, váyanse. La alforja generalmente era de cuero y se usaba para cargar alimentos. Esto es lo que la mayoría de los comentaristas llaman la comisión limitada de los 12. Se le da muchas veces este título. ¿Por qué? Porque fue solo a los apóstoles, a ellos 12. La lista de menesteres de los apóstoles nos muestra que su ocupaciones habían sido pescadores, campesinos y pastores.
y sabían cómo ellos al salir tenían que prepararse. Bueno, si iban a pescar, posiblemente dilataban días o hasta semana. Ellos tenían que preparar comida, llevar comida, agua y todo lo necesario para ese momento. Igual el campesino que va al campo, igual el pastor. Todos ellos se preparan, igual nosotros. Si vamos a salir de viaje y vamos a estar unos días fuera o una semana, nos preparamos llevando pues ropa y todo. A los apóstoles se les dice, no, no lleven nada. Aquí está la confianza que deberían de tener los discípulos en la providencia de Dios. Porque imaginémonos, hermanos, si hubiera sido a nosotros, nos dice Jesús, vayan, no lleven nada, ¿cómo vamos a vivir en estos días? ¿Cómo vamos a estar en estos días? Filipenses 4, versículo 19, dice el apóstol Pablo, a los hermanos de Filipo, y mi Dios proveerá para todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo confiaba en que Dios siempre le iba a proveer. Por eso Pablo no tenía problema cuando él estuvo en escasez o cuando estuvo en abundancia. Él sabía que todo dependía de Dios, que el que provee es Dios. Y eso es lo que los apóstoles tenían que confiar, en que Jesús iba a proveer para sus necesidades. Por eso los envía con las manos vacías. Es lo que tenemos que hacer nosotros también, conformarnos, confiar en que Dios va a proveer, porque esa es su promesa. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8, Pablo le dice al joven Timoteo, y si tenemos que comer y que cubrirnos con eso, estaremos contentos. Fíjese, hermano, que Pablo dice a Timoteo, bueno, si hay que comer y vestirnos ya, seamos contentos. Pero lamentablemente, hermanos, tenemos comida, tenemos sustento y hasta tenemos muchas otras bendiciones y no estamos contentos. Y no estamos contentos, ya que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. En Hebreos, el capítulo 13, versículo 5, dice el escritor, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios, hermano. Y Dios no puede mentir. Dios va a proveer. Dios no nos va a dejar. Él está con nosotros, pero debemos de confiar en Él. ¿Cuántos, hermanos, estamos confiando en Jesús? Preguntémonos y contestémonos nosotros cada uno, haciendo un autoexamen. ¿Estoy realmente confiando en Dios? ¿Estoy realmente confiando en las promesas de Dios? ¿O cuando las circunstancias no están bien, me desespero, tomo decisiones que no son correctas? Pues eso demuestra que realmente no estoy confiando en Dios. Los discípulos tenían que confiar en Jesús. Lucas 9, versículo 4. En cualquier casa donde entren, quédense allí y ceda allí su salida. Jesús le dice, vayan, no lleven nada. En la casa que lleguen y esa casa los hospeda, quédense allí y de ahí será su salida. En otras palabras, Jesús le dice, la casa que les reciba, ahí estén y de ahí van a estar saliendo y regresando. El Señor les recomendó que cuando llegaran a una ciudad o pueblo se hospedaran en una sola casa, donde les ofrecían alojamiento y le ofrecerían eh, un hospedarlos y cuidarlos. La hospitalidad, hermanos, en aquel tiempo era algo muy respetado, era algo de mucho valor. Y la gente que hospedaba, pues lo hacía de la mejor manera.
y que de allí salieran a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Que esa fuera, en otras palabras, su oficina. Ustedes vayan, la casa que les dé hospedaje, pues allí quédense, de ahí salgan, vayan a predicar el evangelio, regresen, ahí estén y cada día pues vayan y de allí sea su sede para seguir proclamando las buenas nuevas. No debían andar durmiendo y comiendo en una casa hoy y en otra casa mañana, sino que debían quedarse en una sola casa hasta que concluyeran su trabajo y se fueran a otra ciudad. Y es interesante esto, hermano, porque Jesús aquí también les está enseñando a sus discípulos que no quieran aprovecharse de la hospitalidad de las personas. Si en una casa ya le ofrecieron esa hospitalidad, pues ahí que se queden. Si los dueños de esa casa eran pobres y pues tal vez solo le daban pan, pues ahí que se quedaran, que no se fueran de casa en casa, que no se aprovecharan de la hospitalidad. Marcos capítulo 6, versículo 10 dice, y añadió, donde quieran que entren una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Quédense hasta que terminen el trabajo y vayan a otra ciudad. Ya si les tocaba ir a otra ciudad, pues buscaran otra casa y en esa casa que los hospedaran, pues allí se quedaran hasta que pudieran proclamar el reino de Dios en esa ciudad. Y si salían de esa ciudad a otra ciudad, pues igual, pero que no fueran de casa en casa, que no fueran, bueno, ahorita desayuné aquí y voy a ir a la otra casa para que me den otro desayuno y a otra casa para que me den otro desayuno. No, Jesús les está diciendo que no se quieran aprovechar de la hospitalidad de la gente. En otra ocasión dice que el Señor los envió de dos en dos, que es el relato que les estaba diciendo, ¿verdad? Marcos 6, 7 dice, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los discípulos no debían de aprovecharse de la hospitalidad de la gente. Lucas capítulo 10, versículo 7 dice, permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. A esa casa que lleguen, a esa casa que los hospede, quédense allí. Y de todo lo que les den, coman, beban, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, Jesús les dice, no vayan de casa en casa, no se aprovechen de la hospitalidad de las personas. Pero si no los recibían, Jesús les dice que se marchen. Si llegan a una casa y esa casa no los recibía, no los quería hospedar, pues le dice Jesús, márchense, váyanse de ahí. Lucas 9, versículo 5 dice Jesús, en cuanto a los que no lo reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ahora Jesús le dice, vayan, si en esa casa no los reciben, pues salgan de ella, sacudan el polvo de sus pies. El Señor les enseña cómo debían comportarse con los habitantes de cualquier ciudad donde no los recibiesen. Si alguna persona, familia o ciudad los rechazaba, entonces lo que tenían que hacer los discípulos era salir de esa casa. Lo que debían hacer era sacudir el polvo de sus pies como testimonio de condenación contra ellos. Al ellos hacer eso, estaban diciendo, bueno, pues ustedes no quieren las bendiciones de Dios. Y por eso no son dignos de las bendiciones de Dios. Los judíos tenían la costumbre de sacudirse el polvo de sus sandalias cuando regresaban a su tierra después de un viaje por naciones paganas.
Cuando un judío salía y pasaba por a una nación, un pueblo pagano, una ciudad pagana, al salir ellos pues sacudían el polvo para una forma de demostración que no estaban de acuerdo con ellos, que no tenían relación con ellos. Así expresaban que no tendrían comunión con cualquiera que los rechazara. Era una costumbre en aquel tiempo, hermano. No en nuestro tiempo. No en nuestro tiempo. Si alguien no nos recibe, pues nos vamos a ir. No nos vamos a quitar los zapatos y vamos a sacudirlo. Porque eso no expresa absolutamente nada en este tiempo. En aquel tiempo sí, la gente entendía. En Antioquía de Pisidia, Pablo se sacudió el polvo de sus pies contra sus perseguidores. En Hechos, capítulo 13, versículos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Bueno, los judíos instigan a las mujeres piadosas, a hombres distinguidos, prominentes, y provocan un escándalo, provocan una persecución contra Pablo y Bernabé, y ellos tienen que huir, son expulsados. Versículo 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Aquí vemos, ¿verdad? A Pablo y Bernabé, que no fueron recibidos en esta ciudad. Bueno, ellos se fueron, los expulsaron, está bien. Pero ¿qué hicieron ellos? Sacudieron el polvo de sus pies. Y fíjese, dice contra ellos. Y se fueron. Y en Corinto se sacudió los vestidos contra los judíos. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6 dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió su ropa y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Bueno, Pablo le dice, bueno, yo quise que ustedes escucharan el evangelio, que ustedes pudieran ser salvos, pero ustedes no lo desean, ustedes no lo quieren, ustedes no lo aceptan. Entonces dice Pablo, yo soy limpio de su sangre. Ya Dios no me va a pedir cuenta por sus almas. Voy a irme a los gentiles. Y sacudió su ropa en señal de desaprobación a lo que ellos estaban haciendo. No debían de quedarse en esa casa porque no eran dignos de recibir las bendiciones de los poderes que los apóstoles llevaban. Por eso Jesús le dice, quien no los quiera recibir, sacudan el polvo de sus sandalias y váyanse, porque ellos no son dignos de recibir las bendiciones de los poderes que Jesús les había dado a los apóstoles. Posiblemente en esa casa había alguien enfermo o endemoniado, pero perderían esa bendición de ser sanados al no querer recibir a los apóstoles. Al no recibir a los discípulos de Jesús, ellos perdían la bendición de que posiblemente un familiar de ellos que estuviera enfermo o estuviera endemoniado pudiera ser sanado. De la misma manera, muchas personas hoy en día se pierden de recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado al no recibir el Evangelio. Cuando la persona no recibe el Evangelio, no quiere escuchar el Evangelio, no quiere obedecer al Evangelio, él se está haciendo daño porque él no está permitiendo que Dios le bendiga espiritualmente. Por no querer escuchar ni recibir a los hermanos que predican el Evangelio. Efesios 1:3, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Evangelio, recibimos todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado para sus hijos. La persona que no obedece al Evangelio, que rehúsa escuchar el Evangelio y por ende la salvación, se pierde la oportunidad, se pierde la bendición de recibir estas bendiciones espirituales en Cristo. Los discípulos cumplen su misión. Lucas capítulo 9, versículo 6, dice el versículo 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús les da una orden y enseguida los discípulos salen a hacer la obra que Jesús les ha mandado. Ellos iban por aldeas anunciando el evangelio, sanando por todas partes donde ellos iban. Lucas no nos menciona el nombre de las aldeas, pero al parecer recorrieron las regiones sur y suroeste de Galilea, porque Jesús les advirtió que no entraran a ninguna ciudad de samaritanos. Mateo nos da detalle importante. Mateo 10, versículo 5, dice Mateo, a estos 12 se envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Jesús los envía, pero les da orden de que no vayan, no entren, no vayan por caminos de gentiles, que no era para ellos, ni para eh, ciudad de los samaritanos. Jesús había venido por sus ovejas perdidas, que era el pueblo de Israel. Y a ellos se le tenía que anunciar primeramente. Lo cual quiere decir que por lo menos pasarían cerca de fronteras de Samarias. Debido a la misión de los 12, las noticias sobre Jesús tuvieron mayor divulgación. Se expandió mucho más, tanto que Herodes, el tetrarca, puso atención a las cosas que Jesús hacía. Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, la noticia se expandió y llegó a oídos de Herodes. Es probable que hayan pasado por Tiberia, la capital de Galilea, donde Herodes residía la mayor parte del tiempo. Cuando el evangelio se predica, tiene el impacto, hermano, que se divulga por todo el mundo. Cuando estamos llevando a cabo este trabajo, esta misión de predicar el evangelio, se divulga por todo el mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8 dice Pablo, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu. Versículo 7, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Versículo 8, porque saliendo de ustedes las palabras del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El buen trabajo, la proclamación del evangelio por los hermanos de Tesalónica se había expandido, no solo donde ellos eran miembros, sino por toda Macedonia, por toda calle y por todas partes. Pablo llegaba a una ciudad y él ya oía, escuchaba, porque los macedonios habían proclamado el evangelio. Los apóstoles recorrían todos esos lugares predicando las buenas noticias, tanto individualmente como colectivamente, según la oportunidad que se les podía presentar. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. Versículo 13. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y de esa manera
ellos estaban cumpliendo la misión que Jesús les está dando. Así debemos hacerlo nosotros también, hermano. Tenemos una misión, tenemos una orden de predicar el evangelio, donde sea, cuando sea, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. En Hechos, capítulo 5, versículo 44 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Los hermanos, los apóstoles, ellos hermanos, todos los días en el templo públicamente, pero también de casa en casa, no cesaban de proclamar el evangelio. Por eso, esta noticia llegó hasta Herodes, porque los discípulos comenzaron a predicarlo. En Lucas 9, versículo 7, dice, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Cuando Herodes, el tetrarca, oyó de Jesús, hermanos, él estaba perplejo porque algunos le decían, es Juan el Bautista que ha resucitado. La opinión que Herodes tenía de Jesús. Mateo 14, versículo 1 y 2 dice, por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a su sirviente, este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. ¿Qué creía pues Herodes el tetrarca? Que Juan el Bautista había resucitado y estaba con miedo. Había muchas opiniones sobre quién era Jesús. En Lucas 9, versículo 8 dice, otros que era Elías, que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Había muchas opiniones encontradas en cuanto a Jesús. Herodes pensaba que era Juan, el que había resucitado. Otros decían, era Elías que se había aparecido. Otros decían, es algún profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado. Unos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. Todos estaban dispuestos a designar a Jesús todos los oficios, menos el que de veras le correspondía, que era el Cristo, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Nadie quería aceptar eso. Podían aceptar que Jesús fuera Juan el Bautista, podían aceptar que Jesús era Elías, podían aceptar que Jesús podía ser cualquier profeta, Moisés o cualquier David, pero no que él fuera el Cristo, que él fuera el Mesías. Y por eso fue que lo crucificaron. Ya que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que Pedro sí confesó y declaró lo que realmente era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Herodes deseaba saber y conocer a Jesús. Lucas 9, versículo 9. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Estaba asustado, estaba perplejo, pensando que era Juan. Pero él dice, bueno, yo a Juan yo lo decapité, yo a Juan lo maté. ¿Quién es este? Y procuraba saber de Jesús. La conciencia intranquila de Herodes le hace preguntarse, ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Porque los apóstoles habían cumplido su misión de predicar el reino
de Dios. Ni Mateo ni Marcos revelan la duda de Herodes, ¿verdad? Nosotros, si vemos los relatos en Mateo y Marcos, pues no nos relata la duda. Solo Lucas nos relata la duda que tenía Herodes sobre Jesús. Conclusión, hermanos. Jesús comisiona a sus discípulos y les da poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Los discípulos debían de confiar siempre en la providencia de Dios, quien les iba a dar lo que necesitaban para este trabajo. No lleven nada, no se preocupen de nada. Nosotros debemos confiar siempre en la providencia de Dios, en su palabra, quien siempre va a proveer para nuestras necesidades básicas. Los discípulos hicieron la orden, cumplieron la orden que Jesús les había encomendado, ir a predicar el reino. Salieron y fueron y lo hicieron, tanto que llegó a oídos de Herodes. Nosotros también debemos de hacer el trabajo, la misión que Jesús nos ha mandado de ir a predicar el evangelio. Si lo hacemos, hermano, el evangelio se va a escuchar por todas partes. Imitemos siempre los buenos ejemplos de los discípulos, los hermanos de Tesalónica, y que por ello se divulgó las buenas nuevas de salvación por todas partes. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos llevando a cabo? Dios quiera que sí, hermanos, para que así podamos cumplir lo que Dios nos mandó, así como los discípulos lo hicieron. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos imitar lo que los discípulos hicieron en este momento. Bendiciones a cada uno.